Bienvenidos a Travesías Empresariales. Hoy les traemos la increíble historia de Franco Colapinto. ¿Cómo logró un adolescente argentino llegar a la Fórmula 1 en solo 7 años? Este joven piloto de Buenos Aires desafió las probabilidades y se convirtió en el más joven de la historia de Williams. Franco comenzó su carrera en el karting local, destacándose rápidamente por su habilidad natural y velocidad en la pista. Su talento excepcional lo llevó a competir en campeonatos internacionales, donde llamó la atención de equipos profesionales. A pesar de enfrentar desafíos financieros y culturales, Franco demostró una determinación inquebrantable que lo impulsó hacia el más alto nivel del automovilismo. Acompáñanos a descubrir cómo este prodigio argentino alcanzó la cima del deporte motor mundial. Los primeros pasos de un campeón. ¿Cómo nace un piloto de Fórmula 1? La historia de Franco Colapinto comienza con un niño de 4 años y un cuatrimoto. Desde muy pequeño, Franco mostró una habilidad asombrosa para manejar vehículos, dejando a sus padres sorprendidos. Su talento iba más allá de un simple juego infantil. A los 9 años, Franco ya competía en karts, destacándose rápidamente entre los pilotos más experimentados. Su talento natural era evidente, pero lo que lo diferenciaba era su dedicación constante. Pasaba horas practicando, perfeccionando cada curva y frenada. En 2016, a sus 13 años, Franco ganó el Campeonato Argentino de Karting, confirmando su talento y abriendo sus ojos a las posibilidades más allá de Argentina. Sabía que para llegar a la Fórmula 1 necesitaba enfrentarse a los mejores del mundo. A los 14 años, Franco tomó una decisión valiente: mudarse a Europa, el centro del automovilismo mundial. No fue fácil dejar atrás su hogar, familia y cultura, pero entendía que este paso era necesario para alcanzar su meta. Con emoción y nervios, se embarcó hacia Italia, cuna de grandes pilotos de Fórmula 1. ¿Cómo logró Franco pasar de karts locales a la Fórmula 1 en solo 6 años? La respuesta está en su talento natural, constancia y determinación para superar obstáculos. Cada victoria en el karting y cada lección en las pistas europeas lo acercaban a su objetivo. El viaje de Franco desde Argentina hasta las puertas de la Fórmula 1 es una historia de perseverancia y pasión. Nos muestra que con dedicación y valentía, los sueños más ambiciosos pueden hacerse realidad. Y para Franco, esto era solo el comienzo de una gran aventura en el automovilismo de élite. Sacrificio y determinación en tierra extranjera. La llegada de Franco Colapinto a Italia marcó el inicio de una etapa llena de desafíos. Con apenas 14 años, el joven argentino se enfrentó a un país nuevo, un idioma desconocido y un ambiente competitivo implacable. ¿Te imaginas vivir en la planta alta de un taller de karts? Así fue la vida de Franco durante ese primer año. Esta experiencia única le permitió sumergirse de lleno en el mundo del automovilismo, despertando cada día rodeado del aroma a aceite y neumáticos. La rutina diaria de Franco era intensa. Entrenamiento físico al amanecer, horas en el simulador y estudio del italiano. Cada minuto contaba en su camino hacia la Fórmula 1. A pesar de los obstáculos iniciales, su talento no tardó en destacar en las competencias europeas. En una carrera particularmente reñida, Franco demostró su habilidad al adelantar a 3 rivales en una sola vuelta, un movimiento que captó la atención de equipos importantes. El sacrificio personal más difícil para Franco fue, sin duda, la separación de su familia y amigos. Perderse cumpleaños, juntadas y momentos importantes con sus seres queridos puso a prueba su determinación. Sin embargo, Franco encontró la forma de transformar la nostalgia en impulso para su carrera. Un día, cuando las dudas parecían ganar terreno, una llamada desde Argentina lo cambió todo. La voz de su padre, llena de apoyo, le recordó el motivo de su viaje. Esta conversación renovó su compromiso con el sueño de llegar a la Fórmula 1.
El año 2019 marcó un punto de inflexión para Franco. Su victoria en el Campeonato de España de Fórmula 4 con apenas 16 años no solo fue un logro personal, sino una señal clara para el mundo del automovilismo. Este joven argentino estaba listo para competir al más alto nivel. Durante la carrera final, Franco mostró su temple al mantener la calma bajo presión, defendiendo su posición líder hasta la bandera a cuadros. Cada vuelta en la pista, cada noche de estudio y cada momento de soledad lo acercaron un paso más a su meta de competir en la cima del automovilismo mundial. El salto a la Fórmula 4. Nace una estrella. Franco Colapinto dio un gran paso en su carrera en 2018, debutando en la Fórmula 4 española con el equipo Drivex a los 15 años. Su adaptación a los monoplazas fue asombrosa. En solo 4 carreras logró su primera victoria. Este logro temprano demostró su habilidad innata para ajustarse rápidamente a nuevos desafíos. El 2019 fue el año en que Franco realmente brilló. Dominó el campeonato con 11 victorias en 21 carreras, un rendimiento que sorprendió incluso a los más experimentados en el paddock. Su estilo de manejo combinaba agresividad con cálculo preciso, permitiéndole realizar adelantamientos que parecían imposibles sin poner en riesgo su auto. El fenómeno Colapinto se convirtió en el tema de conversación en el mundo del automovilismo. Los expertos destacan su madurez en pista, su habilidad para leer las carreras y su velocidad pura. Un comentarista llegó a compararlo con Max Verstappen, notando similitudes en su audacia y talento natural. Su actuación excepcional en la Fórmula 4 no pasó desapercibida. Los equipos de categorías superiores comenzaron a fijarse en él, y Franco aprovechó cada carrera como una oportunidad para demostrar su valía. Su ascenso desde el karting hasta dominar la F4 en tan poco tiempo era algo poco común en el deporte. El éxito de Franco en Fórmula 4 lo acercaba cada vez más a su sueño de llegar a la Fórmula 1. Cada victoria era un paso más hacia la máxima categoría, y muchos se preguntaban qué logros alcanzaría cuando finalmente debutara en la F1. El joven argentino no solo estaba ganando carreras, sino que estaba inspirando a una nueva generación de pilotos en Sudamérica. Su trayectoria demostraba que con talento, dedicación y las oportunidades adecuadas, era posible alcanzar lo más alto del automovilismo mundial. Franco Colapinto había dado el salto a la Fórmula 4 y había aterrizado como un campeón. Su futuro en el automovilismo parecía prometedor, y el mundo del motor esperaba ansioso sus próximos pasos. La Fórmula 1 ya no parecía un sueño lejano, sino un destino posible para este joven piloto que estaba dejando su marca en el deporte. Ascenso vertiginoso. Fórmula Renault y Fórmula 3. La Fórmula 4 había sido conquistada, pero el camino hacia la F1 estaba lejos de terminar. Franco se enfrentaba ahora a un reto que pondría a prueba sus límites: competir en múltiples categorías en un solo año. El 2020 marcó un nuevo capítulo en la carrera de Franco Colapinto. En la Toyota Racing Series, su consistencia y habilidad para adelantar lo convirtieron en un piloto temido. En la Fórmula Renault Eurocup, demostró que su talento era duradero, ganándose el respeto de pilotos y equipos. En 2021, a sus 18 años, Franco se embarcó en una aventura única. Compitió en la Asian Le Mans Series, la European Le Mans Series y la Fórmula 3. En la Asian Le Mans Series, logró 3 poles y 3 podios, terminando tercero en la clase LMP2. El punto culminante llegó con las 24 horas de Le Mans. Franco se convirtió en el segundo piloto más joven en participar y el primer argentino en liderar su clase. A pesar de un incidente que lo relegó a la 7ª posición en LMP2, su actuación fue impresionante. En 2022, Franco llegó a la Fórmula 3 con MP Motorsport, un equipo menos competitivo. En su debut,
sorprendió al conseguir la pole position. A lo largo de la temporada, logró victorias que dejaron boquiabierto al paddock, demostrando su capacidad para brillar incluso con recursos limitados. Su desempeño en Le Mans y sus logros en F3 atrajeron la atención de las academias de pilotos de Fórmula 1. Los grandes equipos empezaban a ver en Franco a un piloto completo, capaz de destacar en cualquier situación. Su ascenso por las categorías del automovilismo era una prueba de su talento y determinación. Colapinto no solo seguía los pasos de los grandes pilotos argentinos del pasado, sino que estaba forjando su propio camino hacia la cima del automovilismo mundial. El respaldo de Williams, un paso más cerca del sueño. Franco había demostrado su valía en múltiples categorías, y en 2023, a sus 20 años, una oportunidad dorada se presentó. Williams, uno de los equipos más emblemáticos de la Fórmula 1, lo invitó a unirse a su academia de pilotos. Este equipo, que vio brillar a leyendas como Ayrton Senna, había puesto sus ojos en el joven argentino. La vida de Franco cambió drásticamente. Ahora dividía su tiempo entre su programa de Fórmula 3 y las sesiones en el simulador de F1 en la fábrica de Williams. Aquí es donde Franco realmente destacó. Su feedback preciso sorprendió gratamente a los ingenieros del equipo, demostrando una comprensión del auto virtual más allá de su edad. La verdadera prueba llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña. Franco participó en su primera sesión oficial de Fórmula 1 durante los entrenamientos libres. ¿Cómo se desempeñaría en una pista real, rodeado de los mejores pilotos del mundo? Franco no decepcionó. Logró el 10º mejor tiempo, completando 65 vueltas y superando a su compañero de equipo, Alexander Albon, un piloto con experiencia en F1. La consistencia y capacidad de Franco para brillar bajo presión fueron clave para llamar la atención de Williams. En las pruebas, demostró no solo velocidad pura, sino también una notable capacidad para manejar situaciones de alta presión, un activo invaluable en un deporte donde los milisegundos marcan la diferencia. Franco sabía que estaba ante la oportunidad de su vida. Cada vuelta en el simulador, cada sesión de entrenamiento, cada conversación con los ingenieros lo acercaba más a su sueño. Entendía que este era el momento de demostrar que estaba listo para competir con los mejores del mundo. Con el respaldo de Williams, el sueño de Franco de llegar a la Fórmula 1 ya no parecía tan lejano. Había dado un paso gigante, y ahora el desafío era convertir esta oportunidad en una realidad permanente en la parrilla de F1. ¿Será Franco el próximo gran campeón argentino en la máxima categoría del automovilismo? El apoyo de una nación. Argentina se vuelca con Colapinto. Con el talento de Franco Colapinto brillando en las pistas europeas, Argentina se unió para apoyar a su joven promesa del automovilismo. La campaña Franco Colapinto a F2 se volvió viral en redes sociales, atrayendo no solo a fanáticos, sino también a figuras reconocidas y empresas importantes. Bizarrap, el famoso productor musical, expresó su deseo de tener su nombre en el casco de Colapinto, fusionando música y automovilismo de una manera única. Por otro lado, empresas como Globant y Mercado Libre ofrecieron respaldo financiero y promocional, asegurando el asiento de Franco en la Fórmula 2 y elevando su perfil mediático. La historia de Colapinto trascendió el deporte, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y talento argentino. Los medios compartían su trayectoria desde el karting hasta sus triunfos en Europa, mientras Franco demostraba una madurez sorprendente para manejar la creciente atención. A través de sus redes sociales, Franco fortalecía su conexión con los fans, compartiendo momentos de su vida cotidiana y pensamientos antes de las carreras. Esta cercanía lo convirtió en un ídolo para muchos jóvenes que soñaban con seguir sus pasos. Colapinto revivió la pasión por la Fórmula 1 en Argentina, conectando con personas de todas las edades.
Para los mayores, representa el regreso de Argentina a la élite del automovilismo, recordando a Fangio y Reutemann. Para los jóvenes, es la prueba de que, con talento y determinación, los sueños pueden hacerse realidad. El apoyo masivo de todo un país puso grandes expectativas sobre Franco. Cada vez que compite, lleva consigo las esperanzas de millones de argentinos. Sin embargo, este respaldo parece motivar aún más. Franco está listo para convertir el sueño de toda una nación en realidad en las pistas más exigentes del mundo. El salto a la Fórmula 2, probando ser digno de la F1. Con el respaldo de una nación y la experiencia acumulada en las categorías inferiores, Franco Colapinto estaba listo para dar el gran salto. En 2024, a sus 21 años, aseguró un asiento en la Fórmula 2 con MP Motorsport, el equipo que lo había visto brillar en Fórmula 3. La presión era enorme, pero el joven argentino estaba preparado para el desafío. Desde el primer momento, Franco sorprendió a todos con su rápida adaptación. En las primeras carreras, ya estaba luchando por podios y puntos importantes. En Imola, Franco logró una victoria espectacular con un adelantamiento impresionante en la última vuelta, desatando la locura en Argentina cuando cruzó la línea de meta. Lo que más impresionaba de Franco era su consistencia en situaciones de alta presión. Su habilidad para los adelantamientos se convirtió en su marca registrada, recordando a muchos el estilo de conducción de ídolos argentinos como Fangio y Reutemann. A medida que avanzaba la temporada, los equipos de Fórmula 1 comenzaron a seguir de cerca su progreso. Franco no solo cumplía expectativas, las superaba. Su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de carrera y sumar puntos regularmente llamó la atención de los expertos. Pero lo más impresionante de Franco era cómo lograba competir contra pilotos con presupuestos mucho mayores. Su éxito se basaba en una combinación de talento puro, trabajo duro y una mentalidad única. Franco aprovechaba cada minuto en la pista y fuera de ella para mejorar, estudiando datos, trabajando en el simulador y manteniendo una condición física envidiable. Cada carrera se convertía en una oportunidad para demostrar su valía. Franco lo expresaba en cada entrevista. Cada vuelta es una oportunidad para demostrar que estoy listo para el siguiente nivel. Esta actitud, junto con su talento natural y ética de trabajo, lo posicionaban como un fuerte candidato para la Fórmula 1. Al final de la temporada 2023, Franco Colapinto había demostrado ser mucho más que una promesa. Era una realidad, un piloto completo capaz de brillar en las condiciones más exigentes. La pregunta ya no era si llegaría a la Fórmula 1, sino cuándo y con qué equipo. El sueño que comenzó en los kartódromos de Argentina estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. La oportunidad dorada. Debut en Fórmula 1. La Fórmula 1 es conocida por su imprevisibilidad, y el debut de Franco Colapinto en agosto de 2024 fue un claro ejemplo de ello. En cuestión de días, el joven argentino pasó de ser una promesa en F2 a enfrentar el mayor desafío de su carrera en la máxima categoría del automovilismo. Todo comenzó cuando Williams anunció que Franco reemplazaría a Logan Sargent como piloto titular. La noticia sacudió el paddock y encendió la emoción en Argentina. El Gran Premio de Italia en Monza sería el escenario de su debut, y la expectativa era enorme. Los días previos a la carrera fueron intensos para Franco. Se sumergió en el trabajo, pasando horas en el simulador y estudiando datos con los ingenieros. Cuando llegó el día de la carrera, Franco se preparó para el momento más importante de su vida. Las primeras vueltas fueron un torbellino de adrenalina y aprendizaje. A medida que avanzaba la carrera, Franco comenzó a sentirse más cómodo, mostrando destellos de su talento con adelantamientos audaces. Aunque no logró puntos, terminó en una respetable 12ª posición,
superando incluso a su compañero de equipo Alexander Albon en la última vuelta. El paddock quedó impresionado con la actuación de Franco. Sergio Pérez, uno de los pilotos más experimentados, lo describió como difícil de pasar, un gran cumplido para un debutante. Detrás de este logro había una historia fascinante. Bizarrap, el famoso productor musical, jugó un papel crucial en el ascenso de Franco. Su apoyo no solo fue financiero, sino que también generó un interés sin precedentes en la F1 entre los jóvenes argentinos, ayudando a Franco a conseguir los patrocinios necesarios para llegar a la cima. El mundo de la F1 observaba atentamente. ¿Estaba naciendo una nueva estrella? Franco había demostrado su talento y mentalidad para competir al más alto nivel. Ahora, el desafío era mantener ese rendimiento y seguir mejorando carrera tras carrera. El debut de Colapinto no fue solo el cumplimiento de un sueño personal, sino el renacimiento de la pasión por el automovilismo en Argentina. Un país entero celebraba ver nuevamente a uno de los suyos en la élite del deporte motor. Para Franco, esto era solo el comienzo de una nueva y emocionante aventura en la Fórmula 1. Consolidación y desafíos. Las primeras carreras en F1. Franco Colapinto se adaptaba rápidamente a la vida en la Fórmula 1, enfrentando cada carrera como una lección intensiva. En el Gran Premio de Azerbaiyán, alcanzó un hito histórico que hizo vibrar a toda Argentina, sus primeros puntos en la F1, terminando noveno. Lo más impresionante fue su actuación en clasificación, donde rompió una racha de 33 carreras en las que su compañero Alexander Albon había dominado. Los circuitos callejeros se convirtieron en el terreno favorito de Franco. En Singapur, demostró su talento especial, terminando 11º y defendiendo su posición de manera notable. La relación entre Franco y Albon fue crucial para Williams. Trabajaban juntos compartiendo datos y estrategias, lo que no solo benefició al equipo, sino que aceleró el aprendizaje de Franco. En una ocasión, Albon compartió un ajuste en la configuración del auto que ayudó a Franco a mejorar sus tiempos en la siguiente sesión de práctica. La prensa internacional comenzó a tomar nota del joven argentino, describiéndolo como la revelación de la temporada. Destacaban su madurez en la pista y su habilidad para sacar el máximo provecho de un auto que no era el más competitivo. Para Franco, cada gran premio era una oportunidad de crecimiento. Su enfoque era claro: aprovechar al máximo su tiempo en la F1 y seguir mejorando. Esta mentalidad, combinada con su talento natural y ética de trabajo, lo convertían en un piloto cada vez más respetado en el paddock. En las entrevistas, Franco siempre expresaba gratitud y determinación. Cada vuelta es una oportunidad para aprender algo nuevo, solía decir. Su actitud positiva y enfoque en medio de la presión impresionaron tanto a aficionados como a expertos. El sueño de devolver a Argentina a lo más alto del automovilismo mundial parecía cada vez más cercano. Franco estaba escribiendo su propia historia en la F1, y el mundo entero esperaba ansioso sus próximos logros. El futuro. El próximo campeón argentino. Franco Colapinto continúa consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Fórmula 1. Su habilidad al volante y rápida adaptación han captado la atención de los equipos top. Los rumores sobre su posible futuro en escuderías como Red Bull o Ferrari ya circulan en el paddock. La personalidad de Franco y su estilo de conducción lo han convertido en un favorito de los fans. Su agresividad en pista, combinada con una precisión milimétrica, evoca a los grandes pilotos argentinos del pasado. Los aficionados llenan las gradas con banderas albicelestes, reviviendo la pasión por el automovilismo argentino. A pesar del creciente interés mediático, Franco mantiene los pies en la tierra. Su enfoque sigue siendo mejorar en cada carrera, repitiendo su mantra: cada vuelta es una oportunidad para aprender algo nuevo.
Esta mentalidad de crecimiento constante impresiona a los expertos del deporte. El sueño de devolver a Argentina a lo más alto de la Fórmula 1 parece cada vez más cercano. Las actuaciones de Franco están superando expectativas, y en el paddock, la pregunta ya no es si llegará a lo más alto, sino cuándo lo hará. Los expertos debaten sobre el potencial de Colapinto para ser campeón mundial. La mayoría coincide en que, si mantiene su trayectoria, Franco tiene las herramientas para alcanzar la gloria. Pero el objetivo de Colapinto va más allá del éxito personal. Busca inspirar a una nueva generación de pilotos latinoamericanos, demostrando que con talento y determinación se pueden superar todas las barreras. El legado de Juan Manuel Fangio espera su próximo heredero, y Franco parece destinado a llevar ese manto. Cada vez que se sube al auto, lleva consigo las esperanzas de millones de argentinos que sueñan con ver nuevamente a uno de los suyos en lo más alto del podio. Con cada carrera y cada punto sumado, Franco escribe un nuevo capítulo en la historia del automovilismo argentino. El mundo observa expectante el ascenso de esta joven estrella que promete devolver a Argentina a la gloria en el deporte más veloz del planeta. Conclusión. Franco Colapinto logró convertir su sueño de niño en Argentina en una realidad en la Fórmula 1. Su trayectoria demuestra que con talento, dedicación y apoyo, es posible alcanzar las metas más ambiciosas en el automovilismo. La presencia de Franco en la F1 reavivó la pasión por las carreras en Argentina y toda Latinoamérica, llevando consigo las esperanzas de millones de aficionados. Con cada carrera, Colapinto está escribiendo un nuevo y emocionante capítulo en la historia del automovilismo argentino, inspirando a futuros pilotos y demostrando que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y perseverancia. Gracias por ver. Si te gustó este video, comenta qué otra historia te gustaría conocer en profundidad.